El desierto solo cumple una promesa. Todo muere. Caleb Thorne, un hombre cuya única compañía eran los fantasmas que él mismo había creado, lo había aceptado hacía mucho tiempo. No buscaba problemas, solo el camino de vuelta a su rancho vacío. Así que cuando vio la pequeña forma oscura acurrucada junto a los huesos blanqueados por el sol de un novillo muerto, supo que era un engaño del calor. Pero no lo era. Era una niña, una huérfana de raza negra, con la piel agrietada como la tierra sobre la que yacía. Cada instinto le gritaba que siguiera cabalgando, la caridad era una sentencia de muerte en este lugar. Pero cuando se arrodilló para ofrecerle su última agua, el sol capturó el brillo opaco de un relicario de plata alrededor de su cuello. Su relicario, el relicario de su hija muerta. La elección ya no era sobre salvar a una extraña, era sobre enfrentar una verdad que Dios no tenía derecho a dejarle encontrar. El mundo se disolvió en el calor centelleante y el peso imposible de la plata en su visión. El tiempo, un concepto que Caleb había llegado a medir en amaneceres y arrepentimientos, simplemente se detuvo. No era un relicario parecido, era el relicario. Podía ver el pequeño rasguño en forma de media luna cerca del cierre, donde había forcejeado con unos alicates hacía 5 años, arreglándolo para el 10º cumpleaños de Sara. Podía sentir el peso fantasma en su palma, el recuerdo de sus pequeñas y cálidas manos cerrándose sobre las suyas. Un fantasma lo había seguido hasta el horno del mundo y ahora llevaba su corazón colgado del cuello. Se le cortó la respiración, un sonido seco y polvoriento. Sara, susurró. El nombre una oración que sabía a ceniza. La niña no se movió. Era una cosita frágil, no mayor de 7 años, su vida pendiendo de un hilo tan delgado y deshilachado como el cordón de cuero al que estaba atado el relicario. La lógica del oeste, una aritmética brutal por la que se había regido, le exigía tomar el relicario y dejar el cuerpo. Era una reliquia de su pasado, y ella era solo otra alma que el desierto había reclamado. Un hombre con la cantimplora llena podría tener una oportunidad. Un hombre sin agua y con una niña que cargar no tenía ninguna. Era una verdad simple y dura. Pero Caleb había aprendido por amarga experiencia que las verdades más duras no siempre eran las correctas. Miró del relicario a los labios resecos de la niña, y en ese momento, la lógica implacable de la supervivencia fue superada por la claridad inquebrantable del deber de un padre. Destapó la cantimplora. El sonido fue ensordecedor en el silencio. Levantó suavemente su cabeza, dejando que unas pocas y preciosas gotas humedecieran sus labios. Sus párpados se agitaron. No hubo una gran decisión, ningún trueno del cielo. Solo hubo el acto silencioso y definitivo de un hombre que elige honrar a un fantasma. Ya estaba condenado. ¿Qué importaba una elección imposible más? ¿Eres el tipo de persona que cree en las segundas oportunidades? ¿En un deber que es más profundo que la sangre? Si crees que la verdadera medida de un hombre es lo que hace cuando toda esperanza está perdida, quédate con nosotros para esta historia. Es para ti. Con un gemido que parecía surgir de la tierra agrietada, Caleb tomó a la niña en sus brazos. No pesaba casi nada, un bulto de huesos secos y percal andrajoso. Se puso de pie, su propio cuerpo gritando en protesta. El sol un peso físico sobre sus hombros. El rancho estaba a mediodía de viaje a caballo, pero a pie, cargando a una niña y con la garganta ya llena de polvo, bien podría estar al otro lado del mundo. La aseguró contra su pecho y comenzó a caminar, sus botas gastadas hundiéndose en la arena. Cada paso era un acto de fe, un desafío a la promesa que el desierto siempre cumplía. El viaje fue una pesadilla en vigilia. El sol ascendió, blanqueando el cielo hasta un blanco abrasador e indiferente. El mundo de Caleb se redujo al arrastrar de sus propios pies y al pequeño y caliente peso en sus brazos. Las horas se fundieron unas con otras, marcadas solo por el lento avance hacia el oeste de su propia sombra. La niña permaneció mayormente en silencio, perdida en un sueño febril, pero a veces murmuraba. Sus palabras eran inconexas, arrastradas por la deshidratación, pero captó fragmentos que lo helaron a pesar del calor. «El cuervo observa», susurró una vez, su voz un seco crujido de hojas. «No dejes que vea. La estrella». La sangre de Caleb se heló. La estrella. Así la llamaba Sara, no un relicario, su estrella de plata. ¿Cómo podía saber eso esta niña? Apartó la pregunta, enterrándola bajo la necesidad inmediata y abrumadora de agua. Su enfoque debía ser único, el siguiente paso y el que venía después. Sin embargo, las palabras de la niña plantaron una semilla de pavor.
Su presencia no era aleatoria. Esto era un mensaje, un ajuste de cuentas. Pensó en su esposa, Marta, enterrada junto a la pequeña parcela vacía que había cavado para Sara. Les había fallado a ambas. Había estado fuera, persiguiendo un tonto rumor de oro, cuando la influenza arrasó su valle. Había regresado a una cabaña fría y a la mirada compasiva de un vecino. Fue un fracaso que lo había vaciado por dentro, dejando un cascarón silencioso y competente que sabía cómo reparar cercas y rastrear ganado, pero que había olvidado cómo vivir. Esta niña, este fantasma imposible, se sentía como una segunda oportunidad que no merecía en absoluto, una oportunidad de enfrentar un fuego del que había huido hacía años. A medida que el sol de la tarde comenzaba su lento descenso, pintando el cielo del oeste con tonos amoratados de naranja y púrpura, una nueva forma apareció en el horizonte. No era el contorno familiar de su propia y pequeña cabaña, sino 3 jinetes. Estaban lejos, poco más que motas distorsionadas por el calor, pero se movían con determinación, su camino trazado para cruzarse con el suyo. Supo, con una certeza que no tenía nada que ver con la lógica y todo que ver con una vida entera leyendo la tierra, que no eran amistosos. El pánico, frío y agudo, atravesó la niebla de su agotamiento. ¿Lo buscaban a él? ¿O a la niña? Escudriñó el paisaje desolado. No había dónde cubrirse. Solo roca, arena y el cielo implacable. Apresuró el paso, su corazón martilleando contra sus costillas. El rancho estaba cerca, tan cerca. Podía ver el único y terco álamo que marcaba el límite de su propiedad, una silueta oscura contra la luz agonizante. Era un faro de esperanza, pero también un objetivo. Su pequeña granja, una vez símbolo de su aislamiento y fracaso, ahora se sentía como el único santuario en un mundo que de repente se había vuelto muy pequeño y muy peligroso. La comunidad a la que había rehuido durante años parecía estar a un mundo de distancia. Aquí fuera, un hombre estaba completamente solo. Tropezó, su visión nublada. La sed era ahora un depredador físico, arañando su garganta. La niña en sus brazos se movió, su peso un ancla aplastante. Se obligó a ponerse de pie, impulsado por una fuerza que no había sentido en años. Ya no era solo supervivencia, era protección, era expiación. Había huido de sus responsabilidades una vez. Moriría antes de volver a hacerlo. Finalmente, cruzó tambaleándose la línea invisible de su propiedad. La puerta de su pequeña y silenciosa cabaña estaba a 100 metros. Ya casi estaba allí. Podía sentir cómo las últimas de sus fuerzas se drenaban en la arena con cada paso. Llegó al porche, su cuerpo gritando en protesta. Forcejeó con el cerrojo de la puerta, sus manos temblando demasiado para manejar el simple mecanismo. Los jinetes estaban más cerca ahora, sus formas se volvían más claras en el crepúsculo. Podía oír el débil y rítmico tamborileo de los cascos de sus caballos. Finalmente, logró abrir el cerrojo y entró tropezando, cerrando la puerta de una patada detrás de él. Colocó suavemente a la niña en su propia cama de cuerda, su pequeña forma apenas haciendo una mella en la colcha remendada. Se volvió hacia el barril de agua junto a la puerta, todo su ser concentrado en ese único y vital pensamiento. Mientras hundía un cazo en el agua fresca y oscura, la voz de la niña cortó el silencio. Ya no era el susurro delirante del desierto. Era clara, lúcida y llena de una certeza escalofriante. «Están aquí por la estrella». Caleb se congeló, el cazo a medio camino de sus labios. Se dio la vuelta lentamente. La niña estaba sentada, sus grandes ojos oscuros fijos en él. No eran los ojos de una niña perdida, eran los ojos de una mensajera. «Ahora saben que la tienes», dijo ella. Siguieron las huellas. El hombre con el cuervo en la mano. Dijo que ya estabas muerto. El agua que Caleb tanto ansiaba se convirtió en polvo en su boca. Las palabras de la niña cayeron como piedras en el pozo silencioso de la cabaña, y las ondas de choque sacudieron los cimientos mismos de su realidad. El hombre con la mano de cuervo. Un escalofrío, helado y antinatural en el sofocante calor, recorrió la espalda de Caleb. Conocía ese nombre, no como un nombre, sino como una leyenda susurrada junto a las hogueras, una historia de fantasmas para asustar a los novatos. Josiah Slade, un ex rastreador confederado convertido en cazador de recompensas, famoso por su brutalidad y por el tosco tatuaje de un cuervo que cubría el dorso de su mano derecha. Se decía que podía rastrear un susurro en el viento. Afuera, el sonido de los cascos de los caballos se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido, denso y cargado de intención.
Caleb se movió sin pensar, por puro instinto perfeccionado a lo largo de años de soledad. Apagó la lámpara de queroseno, sumiendo la habitación en la casi total oscuridad, a excepción de la pálida luz de la luna que se filtraba por la única y sucia ventana. Se arrastró hasta la ventana, manteniendo el cuerpo pegado a las ásperas paredes de troncos, y se asomó por el borde. 3 figuras recortadas contra el crepúsculo. Una de ellas, la del centro, desmontó. Incluso a distancia, Caleb pudo ver la forma en que se movía, no como un vaquero, sino como un depredador, con una economía de movimiento fluida y mortal. «Chica», susurró Caleb, su voz un graznido áspero. «¿Quién eres? ¿Cómo conoces este relicario?» Se dio la vuelta y vio que ella lo estaba observando, su pequeña silueta apenas visible en la penumbra. «Mi mamá me lo dio», dijo ella, con una sencillez que desmentía el terror de la situación. «Dijo que el sol de plata me mantendría a salvo. Dijo que me llevaría con un buen hombre, un hombre que había perdido su propia estrella». El corazón de Caleb se apretó como un puño. Cada palabra era una llave que abría otra puerta cerrada en su memoria. Su esposa, Marta, siempre había tenido un alma poética, tejiendo historias y metáforas en la dura tela de sus vidas. Era exactamente el tipo de instrucción críptica y esperanzadora que ella le daría a alguien. Pero, ¿a quién? ¿Y por qué? «Tu madre», comenzó Caleb, pero fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta. No era una llamada amistosa, era una orden. «Thorn», gritó una voz, áspera por el whisky y la crueldad. «Sabemos que está ahí dentro. Sabemos que tienes a la chica. No nos interesa tu miserable vida. Solo queremos lo que ella robó. Sácala ahora y puede que el sol te vea mañana por la mañana». «Robado». La palabra resonó en el aire. Caleb miró a la niña. Sus ojos, enormes en la oscuridad, estaban fijos en él, llenos no de miedo, sino de una extraña y antigua resignación, como si esta escena ya se hubiera representado 1000 veces en sus pesadillas. A veces, la mayor fortaleza no está en desenfundar una pistola, sino en elegir la bondad cuando el mundo espera crueldad. Todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir quiénes somos. Si estás aquí, es porque sabes que esta elección es importante. Sigue viendo para descubrir la decisión de Caleb. Caleb se alejó de la ventana, su mente corriendo a toda velocidad. Los pistoleros, la historia de la niña, el relicario. Eran piezas de un rompecabezas que no podía ver. Pero una cosa estaba muy clara, tan clara como el acero de su viejo Winchester apoyado contra la pared. No iba a entregar a esta niña. Hacerlo no solo sería su muerte, sino que traicionaría el recuerdo de la hija que el relicario representaba. Hacía tiempo que había perdido el alma, pero podía elegir conservar su honor. «Quédate agachada», le susurró a la niña, que asintió sin dudar, metiéndose bajo la delgada manta de la cama. Caleb cogió su rifle. El peso le resultaba familiar y reconfortante. Comprobó la recámara. Tenía 3 cartuchos. No era un arsenal, pero era mejor que rezar. Se movió hacia la parte trasera de la cabaña, hacia una pequeña contraventana que había construido para que circulara el aire en las sofocantes noches de verano. Era una pequeña oportunidad, pero la única que tenía. Afuera, la paciencia se agotaba. «¡Última oportunidad, Thorn!», gritó la voz. Caleb no respondió. Abrió silenciosamente la contraventana, asomando apenas el cañón de su rifle. Podía ver a 2 de los hombres, todavía a caballo, sus siluetas oscuras contra el cielo estrellado. El tercero, presumiblemente Slade, estaba fuera de su vista, probablemente todavía en el porche. Estaban demasiado lejos para un disparo seguro en la oscuridad, especialmente con sus manos temblando. Necesitaba un plan. Pensó en el viejo pozo seco, a unos 30 metros de la parte trasera de la cabaña. Estaba cubierto con unas tablas de madera podridas. No era una gran trampa, pero en la oscuridad podía funcionar. Era una apuesta desesperada. «Cuando empiece a disparar», susurró a la oscuridad en dirección a la cama, «corre hacia el granero. No te detengas por nada. ¿Entendido?». Un pequeño y aterrorizado «sí» le llegó como respuesta. Caleb respiró hondo. Hacía años que no se enfrentaba a un hombre con intenciones violentas. Sus habilidades se habían oxidado, embotadas por el dolor y la monotonía. Pero al mirar la pequeña figura acurrucada en su cama, sintió que algo se despertaba en su interior. La tranquila resignación de un hombre que esperaba la muerte fue reemplazada por la feroz determinación de un padre que protegía a su hijo. Apuntó al caballo del hombre de la izquierda. No quería matar a un hombre por una pregunta sin respuesta, pero tampoco iba a morir de rodillas.
Era una lección que la vida le había enseñado a la fuerza. A veces, para proteger a tu comunidad o a los tuyos, tenías que convertirte en el tipo de hombre que la gente temía. El mundo se redujo a la mira de su rifle. Exhaló lentamente. Su dedo se tensó en el gatillo. La noche estaba a punto de estallar. Y con ella, la tranquila y solitaria vida de Caleb Thorne llegaría a un final sangriento y definitivo. Pero mientras se preparaba para desatar el infierno, la niña susurró una última cosa desde la cama, unas palabras que cambiaron la ecuación por completo. Mi mamá se llamaba Marta. El nombre de Marta. El nombre de su esposa muerta. Cayó en el silencio cargado de tensión de la cabaña, no como una piedra, sino como una llave girando en una cerradura oxidada por el tiempo. El Winchester de Caleb tembló en sus manos. Todo el cálculo de la batalla, las probabilidades, la estrategia, todo se disolvió en un torbellino de dolor e incredulidad. Marta. Esta niña no era solo una mensajera, era un testamento. Era la última voluntad de su esposa hecha carne, un acto final de amor y esperanza enviado a través de los años y el desierto para encontrarlo. El rompecabezas no importaba, la verdad estaba justo ahí. Él le había fallado a su familia una vez, no volvería a suceder. Afuera, la paciencia de Slade se agotó. Se oyó el crujido de una bota pesada en los escalones del porche, seguido del sonido de un hombro chocando contra la puerta. La madera gimió. ¡Ahora!, gritó Caleb. Fue el único aviso que la niña necesitó. Se deslizó de la cama como una sombra y corrió hacia la puerta trasera. En el mismo instante, Caleb apuntó su rifle, no a los caballos, sino al oscuro umbral de la puerta principal. La puerta estalló hacia adentro, arrancada de sus bisagras de cuero, y la silueta de Josiah Slade llenó el marco. Caleb apretó el gatillo. El estallido fue ensordecedor dentro de la pequeña cabaña. El rifle le dio una cosa en el hombro, y el olor a pólvora quemada llenó el aire. Slade gritó, un sonido de sorpresa y rabia, y se tambaleó hacia atrás, desapareciendo en la noche. Caleb no esperó a ver si el disparo había dado en el blanco. Accionó la palanca, expulsando el casquillo humeante, y se lanzó hacia la puerta trasera, saliendo al aire fresco de la noche justo cuando la niña llegaba al amparo del granero. Los otros dos jinetes, tomados por sorpresa, gritaban y disparaban a ciegas hacia la cabaña. Una bala astilló el marco de la puerta junto a la cabeza de Caleb. Corrió, agachado, hacia el pozo seco, con el corazón martillándole en el pecho. Se arrojó detrás de él justo cuando una bala trazaba una línea ardiente en el aire por donde había estado. Ahora estaba atrapado. El granero estaba a 50 metros de distancia, 50 metros de terreno abierto e iluminado por la luna. «¡No tienes a dónde ir, Thorne!», gritó Slade desde la oscuridad cerca de la casa. Su voz sonaba forzada. El disparo de Caleb le había alcanzado. «Ese relicario vale más que tu vida y la de ella juntas». ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial? ¿Era solo plata o algo más? Las preguntas volvían a agolparse, pero tenía que apartarlas. Tenía que vivir lo suficiente para obtener las respuestas. Miró hacia el granero. A través de las tablas, podía ver los ojos de la niña, dos estrellas asustadas en la oscuridad. Tenía que llegar hasta ella. Recordó el viejo truco que su padre, un hombre que había visto su cuota de problemas, le había enseñado. Siempre ten una sorpresa guardada. Su sorpresa estaba enterrada bajo el suelo del establo del granero. Una caja de dinamita de sus días de prospección. Era una apuesta increíblemente arriesgada. Podría derrumbar todo el granero sobre él y la niña, pero era mejor que morir acribillado a balazos en la tierra de nadie. Necesitaba una distracción. Vio el abrevadero para el ganado, un largo canal de madera a medio llenar de agua estancada. Con un grito de esfuerzo, empujó la pesada estructura, volcándola. El sonido del agua chapoteando y de la madera golpeando el suelo provocó otra ráfaga de disparos de los jinetes. En ese instante de confusión, Caleb se puso en pie y corrió. El aire a su alrededor estalló en astillas y tierra. Sintió un dolor agudo y ardiente en el hombro izquierdo y cayó de bruces, deslizándose hasta la puerta del granero. La adrenalina ahogó el dolor. Se puso en pie de un salto y entró, atrancando la puerta con una viga de madera. La niña corrió hacia él. «Estás sangrando». «Es solo un rasguño», mintió, aunque sentía la sangre caliente corriendo por su brazo. «Escucha. Tenemos que movernos rápido». Arrastró a un lado un viejo montón de heno y levantó unas tablas sueltas del suelo. Allí estaba. Una pequeña caja de madera. La abrió.
Dentro había 6 cartuchos de dinamita y un trozo de mecha. Era una herramienta de un solo uso. Tenía que funcionar. Mientras preparaba la carga, le habló a la niña, su voz baja y urgente. ¿Tu madre, Marta? ¿Dónde está? Se fue con las estrellas, dijo la niña en voz baja. Antes de darme esto, dijo que Slade lo quería. Es un mapa. El sol de plata muestra dónde está la veta de oro del abuelo. Ahí estaba. La verdad, tan simple y tan mortal. El oro que él había buscado y por el que lo había perdido todo. Marta lo había encontrado y había muerto por ello. El dolor era una cuchillada afilada, pero no había tiempo para el duelo. Había tiempo para la justicia. Afuera, los hombres se acercaban. Podía oír sus voces, más confiadas ahora. «¡Se acabó, Thorn!» Caleb sonrió, una mueca desprovista de humor. «Aún no», susurró. Encendió la mecha. Chisporroteó. Una serpiente brillante y furiosa en la oscuridad. Le entregó el relicario a la niña. «Corre por la parte de atrás. No pares hasta llegar al arroyo. Es tu turno de empezar de nuevo». La empujó suavemente. «Ahora». Ella se fue sin decir una palabra, una sombra que desaparecía en la noche. Caleb esperó, contando los segundos. Cuando oyó a Slade justo al otro lado de la puerta, arrojó la dinamita. La explosión fue titánica. La noche se convirtió en día. Caleb fue arrojado hacia atrás, el aire expulsado de sus pulmones, su mundo una cacofonía de madera que se partía y un rugido ensordecedor. Se estrelló contra la pared trasera del granero, que cedió, y cayó en la oscuridad exterior, a salvo del infierno que se derrumbaba. Si fueras Caleb, ¿habrías vuelto a por el oro o te habrías conformado con la segunda oportunidad que te ofrecía la vida? Hay historias que no terminan, solo siguen cabalgando. Si crees en historias que todavía tienen corazón, agallas y verdad, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Aquí, las historias del viejo oeste no solo nos recuerdan quiénes éramos, sino también quiénes podemos seguir eligiendo ser. Se puso en pie, aturdido, con los oídos zumbando. El granero era una pira funeraria, sus llamas lamiendo el cielo nocturno. No había señales de los otros jinetes, o estaban muertos o se habían ido. No importaba. Se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad, siguiendo el rastro de una niña que llevaba el sol de plata. El oro podía quedarse enterrado. Había encontrado un tesoro de mucho más valor. Se había encontrado a sí mismo. Había comenzado el largo camino a casa.